No me cuentes tu vida. ¿Qué va? Dame un titular. Cómo me pone el agua. Oye, que estoy encantado de nuevo porque repetimos aquí en el set de la Zapatería Estudio con una pareja. A ver, siempre se dice, es muy especial el invitado que traigo hoy, pero es que en este caso es especialísimo. Nos conocemos desde hace 20 years ago. Se dice pronti. Hoy es un honor tener aquí conmigo a David Botello, que lo conocí antes, pero no por ello el primero, y a Esther Sánchez, que son pareja y residentes en Tres Cantos. Sí, señor. Tal cual. Sí, señor. Bueno, los conocerán por pelis como El día de mañana y no, seguramente conocerán su trabajo, aunque sea de refilón. Pues 1, 2, 3, responde otra vez. Trabajos que había hecho en los últimos años. El punto sobre la historia. Trabajar en el Telecinco. Esto es otra historia. La historia en ruta. El monólogo de Felipe V, El rey que no salió rana. Vale, empecemos por ahí, que es lo más recientito. Y es que, a ver, la palabra historia, a mí me gusta mucho tirar de etimología porque te da cosas, curiosidades, datos. La palabra historia viene del latín y antes del griego y antes de una raíz indoeuropea y venía a decir, bueno, es una palabra, por lo visto, de las más, nunca mejor dicho, antiguas de la historia, porque viene a decir eso, ¿no? Que el ser humano investiga, que tenía que ver también con lo de ver, lo de estar al acecho. Viene incluso del paleolítico, de las primeras palabras que se inventaron hace 200.000 años. Es increíble lo de historia. Y aquí tenemos a dos pedazos de divulgadores de la historia que no solo han divulgado todo lo que han dicho, sino que ahora encima están en el teatro con... David. Felipe V, el rey que no salió rana. ¿Por qué poner el foco o por qué llevar al teatro la historia? O mejor dicho, más centrado todavía, llevar al teatro... Estáis locos. Sí. Llevar al teatro la historia. Sí, bueno, pues mira, retomando lo que dices de la antigüedad de esta palabra, lo que el ser humano ha hecho toda la vida y lo que le diferencia de otras criaturas es que nos encanta contar cosas. Y si lo puedes contar alrededor del fuego, pues fíjate qué maravilla, ¿no? Entonces, eso sabemos que hace 200.000 años ya ocurría, ¿no? Que las tribus se reunían alrededor del fuego para contarse cosas, ¿no? Y de ahí surge la historia y las historias, ¿no? Que además tiene una raíz común en castellano, en otras lenguas no tanto, pero aquí claramente sabemos que la historia es una historia y que nos gusta que nos cuenten historias. Entonces, retomando esto, pues yo pensé, oye, ¿y por qué no contar? Me hubiese encantado tener un fuego en el teatro, que además fue una de las primeras posibilidades. Yo ya empiezo a imaginarlo, ¿eh? Claro, fue una de las primeras posibilidades que planteamos. No sé cómo lo va a ver, pero vale. Claro, porque yo vengo de los scouts y entonces esto del fuego de campamento en mi época se podía hacer. Entonces contar historias alrededor del fuego pues te da una cosa que está muy bien, ¿no? Habéis contado muchas cosas, perdona que te corte, David, a través de muchos medios y variados, la televisión, como bien decía Esther, la radio, ahora el teatro, también por supuesto radio en versión podcast. Esther, ¿con qué te quedas tú de esa parte? Bueno, vamos a ir tirando ya de titulares. Dame un titular sobre vuestra vida laboral, que tenéis una ya, no por mayores, que sois muy jóvenes, sino por culo inquietos. Sí, sí. Dame un titular. Sobre la vida laboral, las idas, venidas, las opciones B de la vida. Un no parar, vamos a ver. Es que la vida laboral es un camino, y como tal, pues vas enfocado al audiovisual en nuestro caso, pero te vas encontrando. Que yo en mi caso, por ejemplo. Aquí hay que definir el titular. Claro, esto vale. es un Exijo el titular. Titular. Plan B. Bueno, yo me dedico al audiovisual, pero si no, hubiera sido una buenísima guía turística. ¡Toma ya! Ese no te lo esperabas. Mi plan B. Porque me gusta mucho, soy buena viajera, buena organizadora, ¿no? De viajes. Sí. Yo me las quería ingeniar para viajar, plan B. Ese es mi plan B, que a lo mejor me da tiempo a Oye, rascando un poquito ahí, sí. Ya se ve quién dirige el cotarro en las vacaciones, por ejemplo, ¿no?
En las vacaciones y en la vida. Y eso es un alivio, también. Bueno, es verdad, para situarnos... Los dos Esther, estamos contentos. Sí, Los dos con el papel de cada uno, ¿no? Ahí es que hay complemento, ¿verdad? En una pareja que lleváis ¿cuánto, por cierto, juntos? Pues Bueno, 25 años de relación algo más Sí. y ya vamos a cumplir 25 años de casados. las de plata se Dentro de- llaman esas, ¿no? Las bodas Guau, de plata. Sí, guau. sí. ¿Algo más dice de relación y laboralmente hablando? Trabajando juntos, hemos ido coincidiendo, yendo y viniendo, pero trabajando ahora juntos... Nos conocimos ya- en el trabajo y Claro. luego los últimos 8 años, toda Sí. la trayectoria de divulgación, pues la hemos Esta hecho ya la hemos juntos. hecho juntos. Esther Sánchez, en el papel de productora, conseguidora, ¿qué más? Productora ejecutiva, sí, un poco digamos que el guión, el proyecto, la divulgación es evidentemente su bebé y el tirarlo para adelante y empujarlo para allá, pues esta historia. Claro, porque entendemos, lo vais a entender mejor, que fuiste mucho tiempo productora en clave internacional, es decir, de Sí, proyectos sí. en Telecinco. Sí, trabajé en Mediaset, era directora de nuevos proyectos. Digamos que la primera, la puerta de entrada para las productoras, digamos que de mi departamento dependía elegir formatos de entretenimiento y de ficción para que luego se vieran en antena. Y mi mundo es el mundo de los programas, de los contenidos, de los entretenimiento y ficción. Y bueno, y al final son en el papel de el formato como tal. A mí me interesa mucho, pues eso, ahora ¿dónde vamos, David? Pues ahora tal. Entonces yo le sigo también en sus locuras de historia, era su pasión, pues allá que me voy con él al formato David Botello Historia. Es que es un lujo para la gente a la que le guste contar historias. Es un lujo tener una productora en su vida. Y encima una productora aguerrida como Esther, que, bueno, ¿cuántas veces habrás ido por ejemplo, a Cannes, ¿no? A una Sí. feria? Me refiero que siempre estás muy puesta en lo... y muy, puesta al día, Al ¿no? día. Verdaderamente esa es mi vida, ¿no? Conocer el mercado internacional, que se emite aquí, que se emite allá, que se puede traer aquí, que se puede adaptar, trabajar con creadores, comprar el formato, eso es un poco el empaquetado. Ahora me dedico mucho a las coproducciones internacionales, un poco... ese es mi mundo y luego nuestro mundo es Haciendo Historia, que es esta productora que nos dedicamos a divulgar historia en todos los soportes, formatos y plataformas y canales, ¿no? En todos los que nos dejan. Todos los que nos dejan. Y los que no, empujamos para que nos Vaya dejen. lujo, vaya Para que lujo. nos dejen. Quiero tu titular, entonces. Dame un titular, David Botello. Me considero un tipo muy afortunado. Muy afortunado, como estábamos hablando en lo laboral, supongo que en lo otro no te cuento. No, en lo personal no. En No, lo personal vale, sí. peor, No, pero vale, en lo sí. profesional muy bien. Muy Ahora ya afortunado, verás. primero, porque te dedicas, supongo, a lo que te gusta, como bien hemos dicho, contar historias, porque tú las has contado de todas las maneras posibles, no has hecho los mejores cebos del mundo. En Aquí Tomate, donde nos conocimos este hombre y yo, sí, lo vamos a revelar, vamos a dar la cara. ¿Qué pasa? 2003, era 2003, Telecinco, y ahí estábamos, este hombre. Sí, y yo. 20 Claro. años ya, ¿eh? Sí, amigo, sí, 20 sí. años, madre mía. Esto es una celebración también, este momento. Vale. Y también, pues ahora mismo, por supuesto, bueno, siempre te ha gustado la historia, ya escribiste un libro en 2007, fue tu primer Varios. parto, no sé, hace mucho que tenía que ver con la historia, pero digo Sí. que a partir de ahí no dejaste de sembrar, ¿no? Con idas y venidas. A ver, tú acuérdate que ya en el tomate, yo siempre que podía metía mis contenidos de historia, yo qué sé, me acuerdo de Alejandro Magno, por ejemplo, cuando se estrenó la película, pues ya hicimos ahí un bloque hablando de las relaciones sentimentales de Alejandro Magno, de cómo afectó, ¿no? Estas relaciones a su vida. Es decir, que siempre tuve esa inquietud, ¿no? Lo difícil era llevar esta inquietud de verdad a un programa de televisión y yo pues no me quería jubilar sin haberlo intentado, ¿no? Entonces, en uno de estos paros que tenemos en el oficio, pues aproveché el tiempo para montar un pequeño proyecto, que entonces era un podcast. Arrancamos con el podcast que hacíamos en casa hace 8 años ya de esto, o 9 años quizá. Hablar de montar un podcast hace 8 años Claro. es como hablar de Leonardo da Vinci, que muchos proyectos se quedaron ahí en papel porque todavía no había maquinaria para Claro. hacerlo. Pues esos son ¿No? aquí los amigos. Y lo hacíamos en casa con el móvil, o sea, que es que era muy Sí, divertido señor. porque fue un proceso, para empezar, de esto cómo se hace, ¿no? Y de hecho empezamos con el podcast porque alguien nos dijo que existía una plataforma que se llamaba iVoox entonces, ¿no? Y yo pregunté, ¿y esto qué es, no?
Me dijeron, no, esto es que tú grabas lo que sea y lo puedes subir ahí, es como el YouTube de la radio, ¿no? Y dije, Toma bueno, ya. pues vamos a probar a ver dónde nos lleva esto, ¿no? Y nada, nos llevó a una aventura maravillosa que dura 8 años y que esperemos que siga mucho tiempo. Le paran por la calle, que yo lo he visto, Sí. para decirle, oye, lo de la bicicleta, ¿cuándo lo retomáis? Pero bueno, ha crecido mucho, es verdad. Como bien ha explicado Esther, divulgáis la historia también en muchos formatos. Y voy a pediros en este momento un titular, cuidado, sobre vuestra adolescencia, porque me gusta saber un poco de dónde vienen todas estas inquietudes y estas cosas. ¿Teníais algo preparado ahí? Venga, dame un titular sobre tu adolescencia, David. Yo era el patito feo. Oh, menos mal, Menos menos mal. mal que Esther vino después. No, yo ya me Cuando se- encontré, yo ¿Ah, sí? ya me encontré un cisne, vamos, perdona, un chulazo de pelo largo, yo ya me encontré un cisne. ¿Sabes lo mejor? Que él no lo sabía. Entonces yo estaba en el momento perfecto. Oh, Él no sabía yeah. lo maravilloso que es. En fin, bueno, el cisne que era. Claro, es que nunca se cuenta la segunda parte de los cuentos. Sí, que sí. Entonces, cuando el patito feo se convierte en un cisne, se tiene que acostumbrar a ser un cisne, ¿no? Y es una cosa que no es fácil. O sea, yo no he terminado de superar. Tú, Maya, ¿para ese qué te patito sirvió feo. ser patito feo? Pues mira, me sirvió... Porque seguro Sí. que hay cosas positivas. No, claro que para tiene quien le cosas ayude. positivas, ¿no? Esto es una historia que igual ya me has oído porque la he contado muchas veces. Entonces no la. Claro. Sí, adelante. Cuando yo tenía 8 años me cambiaron de colegio en un momento en que se acaba de morir mi abuela, que era la mujer que me contaba los cuentos por la noche, ¿no? Y entonces yo llego al colegio, me siento en la última fila y hasta que llega un profesor que nos pide que escribamos algo, ¿no? Un relato, un poema, lo que se nos ocurra. Y yo durante 3 meses, hasta que el profesor nos pidió esto, pues yo había estado ahí sentado en la última fila, no me había relacionado con nadie, porque también tengo un punto autista, aunque a este no le gusta que lo diga, ¿no? Entonces yo no me Es que no relacionaba lo tiene, con pero nadie y bueno. tal, pero cuando dijo, hay que hacer los deberes, pues yo los hacía porque era un tío muy aplicado, ¿no? Entonces yo hice un poema, escribí un poema muy tontorrón, y el profesor pues dijo que le había gustado mucho y que lo leyese públicamente. Entonces yo pues salí ahí, muerto de miedo, y lo leí. Y nada, nadie me dijo nada, no recuerdo si me aplaudieron o no, pero yo recuerdo un poco así el silencio en general hasta que termina la clase. Entonces todos los compañeros vinieron a decirme que les había gustado mucho el cuento que les había contado, ¿no? Uy, ese patito feo que enseñaba ya las alitas. Claro, y entonces descubrí que contar historias es una forma de que te quieran. Entonces, como buen patito feo, pues yo he ido toda mi vida contando historias para ver si me quieren, ¿no? Pero bueno, cuidado, que eso tiene mucho que ver como cuando yo fui obligado por mi padre a apuntarme a guitarra, la dejé muchas veces, tal, aprendí 4 acordes y el momento en que descubres que en una fiesta eres el rey del mambo por No. saberte 4 acordes y hacer un deje ahí un poquito tal, dices tú, ¡ey, que me sirve esto Sí, también! señor. Claro, pues yo tocaba la guitarra también, pero Bueno, yo bueno. lo que conseguía, Bueno. lo que conseguía con la guitarra es que, por ejemplo, en los fuegos de campamento yo tocaba así canciones melosas y entonces iba viendo cómo a mi alrededor todo el mundo se emparejaba, menos yo. Sabes como, que yo- como yo- que está fallando aquí, ¿no? Yo le conocí cuando nos conocimos en una productora, él ya me enseñó cosas que escribía, me dijo que él tocaba y tal, y le fui a ver, tocaba con su hermano, se llama un par de botellines. En ese entonces. momento éramos un par de Un par de botellines, botellines. con Oscar, que también lo conoces. Oscar Botello, sí, Y señor. efectivamente ahí tocaba y claro, sí, yo digo, esto es fascinante. Sí, era esta cosa que es su manera de mostrarse, ¿no? Era la música, mucho. Claro, yo mira, aprendí a tocar la guitarra porque Óscar, mi hermano pequeño, y Jorge, que también lo conoces, tú conoces a los 4, ¿no? A Pues todos. Óscar y Jorge tocaban la guitarra. Y Jorge tocaba muy bien, pero no ensayaba, y Óscar estaba todo el día tocando, pero se le daba peor, ¿no? Pero yo les miraba, ¿no? Yo decía, pues esto no me parece tan complicado, ¿no? Entonces, en secreto, sin que se enterase nadie, cuando ellos no tocaban, yo cogía la guitarra, me encerraba en mi cuarto y a través de un libro que teníamos ahí de arpegios y de acordes, pues empecé a tocar, ¿no? Entonces, como no sabía tocar canciones, la primera que me la aprendí. Como no sabía tocar, dije, pues ¿qué hago? Pues voy a componer, ¿no? Entonces me puse a componer canciones con las 4 notas que tú dices. ¿Verdad? De verdad. Y entonces, con 16 años... se saca un disco entero. Claro, con 16 años yo conseguí regalarle mis canciones o colocarle mis canciones a un grupito de un vecino.
Y un buen día se quedaron sin guitarra. Entonces me fui, un guitarrista que se fue, lo que sea. Entonces me metí yo en el grupo. Y Atento. Y ahí surge la otra pata que no habíamos tocado, porque además de contar historia en radio, televisión, también tuvo un grupo de música. Ah, sí. También, pero ¿quién no ha tenido Sí, un grupo de música? Esto es una ¿no? cosa... Claro. ¿Qué Yo lo he palo nos tenido. ha quedado? Claro. ¿Sabes lo mejor? Que un buen día yo aparecí en la Wikipedia, no sé por qué ni cómo, pero yo aparecí en la Wikipedia y de repente otro día, porque como eso se puede editar... Fue Esther, ya te lo digo, ¿vale? No, Fue Esther. No fui no. yo. Y luego culpamos a mi hermano, que es así, está en el mundo de la informática y tal. No sabemos quién le creó cómo esa... aparecí. ¿Es verdad? No saben No quién, fui yo. pero ya os puedo decir que yo, a pesar de que es amigo mío, le he echado un vistazo a la Wikipedia, está súper currada. Pues Es no, decir, hemos sido nosotros. Curra. Bueno, pues Curradísima. de repente un No. buen día alguien puso es el líder del grupo Último Recurso con éxitos como Qué pero ¿por maravilla qué esto. Quique Guasta? Y yo, pero bueno. Y además, para que veas que me la he leído hasta el final, y además viene en la última línea de En la la, última Wikipedia, línea. de tu perfil. Claro, porque alguien, el que lo ha Esto es editado, pues genial. lo ha metido ahí al final. ¿no? Y Entonces, ahora- tú tienes perfil de Wikipedia y Esther Sánchez, la jefa, lo Esther tengo. Sánchez ¿Cómo no es tiene. esto? Por favor, oyentes. A ver, un momento. Ya estamos buscando, Vamos. creándome. El mismo que creó el de David. Una llamada a las editatonas de las Wikipedia, que sé que os juntáis, Esther Sánchez y yo no tenemos Wikipedia. ¿Cómo es esto? No, pero que De yo lo verdad, he intentado. llamamiento. He intentado crear perfiles de, yo qué sé, pues del rey que no salió rana, y es muy complicado. Es muy Del complicado. punto sobre la historia sí que lo conseguí. No sé si es porque, claro, ya estábamos en emisión en Telemadrid, y entonces que por eso a lo mejor alguien, pues, el que revisa eso, el que lo supervisa, pues que lo Te da un ok, que, ¿no? que dio el ok, pero yo nunca supe por qué estaba yo ahí. O sea, no Es sé verdad, cómo y llegué. hemos intentado averiguar y tirar de hilos y no sabemos. quién ha Hacemos un sido. llamamiento. Mira, que me han Llamamiento, dicho. Nada, Puedes llamamiento. tener a tu Llamamiento. cámara. Pues hacemos un llamamiento Llama. y si alguien ha puesto mi perfil, si alguien hizo mi perfil en la Wikipedia, por favor, Que lo que diga. llame a el teléfono que aparece en Y pantalla. que ahora haga el mío, que oye, ya está, pues a mi familia. Todo. Hombre, que me lo diga, ¿no? Y, bueno, Que esto- y que se manifieste. Bueno, y vamos a dar un Efectivamente. saltito porque indagando en la historia para saber qué contar, qué no, qué es interesante para el seguidor, espectador, ¿qué os impresiona más dentro de todo ese bagaje cultural que ya tenéis los dos? Del mundo, bueno, Sí. a mí me fascinó cuando David dijo que iba a hacer lo de Felipe V y tal. Felipe V es como, vale, pues y tal. El rey rana, y es como, ya, pero es que esto, David, no. El rey rana porque se creó una rana y porque esto que cuenta en el monólogo del charquito y no sé qué. Esto es verdad. Entonces, está flipante. Esos maravillosos personajes, maravillosos por locos. Y por, sí. Que rodean a Felipe V, que me fascina. Bueno, que cuente más, que es su bebé, Pues, pero... no, dadme un titular. Sí. Dame un titular sobre un momento de la historia que te fascinó. A ver, ¿qué tienes por ahí? Pues sobre, a ver, me fascinó la vida de Felipe V, que el titular sería Felipe V fue el Quijote de los reyes de España. Oh. Y ahora desarrolla, como nos gusta decir aquí en Dame un titular. Pues desarrolló porque era un señor que tenía muchos problemas De salud mental Claro. y que se le iban agudizando con el paso del tiempo. Entonces llegó un momento que, como a Don Quijote, pues dejó de dormir por la noche, trastornó todos los horarios. Y hay un momento que yo cito a Cervantes diciendo que del mucho leer y del poco temer, o del mucho temer y del poco dormir, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, ¿no? Y eso es exactamente lo que le pasa a este hombre. Y en ese momento pues empieza a intentar montar a caballo caballos que están pintados en las paredes o en los retratos, arremete contra los cortinones pensando que son enemigos, o se cree que es una rana y se pone a saltar y a croar y a intentar cazar moscas con la lengua, estas cosas. ¿Es de los reyes que más te han llevado la atención? A ver, claro, aparte de los... o sea, antes de estos 8 años yo había leído mucha historia porque me ha gustado siempre mucho, y luego en estos 8 años pues ya he profundizado mucho más en un montón de personajes. De todos los personajes que yo he tocado, es el más interesante por eso, ¿no? Porque se juntan muchas cosas. Primero tenía muchísimo poder porque era rey de España, además era un momento en el que era un rey absoluto, es decir, era propietario del país, de todos los territorios del país y de los vasallos. O sea, que nosotros éramos propiedades del rey, ¿no? En ese momento. Entonces, un señor con tanto poder
pero no estaba en su sano juicio. Entonces él se pasó, sobre todo los últimos 20 años, intentando abdicar, pero no le dejaban, no se lo permitían, porque estaba casado con una mujer que tenía mucho carácter, una Esther Sánchez de la vida, ¿no? Pero un poquito Que no más. le permitía, que en este caso, pues claro, ella tenía mucha ambición, entonces no le permitía Esta era más abdicar. mala que yo. Sí. Era muy mala, era muy Sí, mala. sí. Era No, mala. no te voy a Estará mala, permitir, estará mala. no te voy a permitir que ponme una música de tensión y si no yo la invento. Tum, dum, tum, dum. No te voy a permitir que utilices este programa para arremeter contra Esther Sánchez, tu mujer, esposa, compañera de viaje Y madre de sus hijos. Y madre de sus hijos. Así que, por favor, se abren los micros para Esther Sánchez para arremeter contra David Botello. Es que a ver cómo arremeto yo contra David Botello. No, porque David Botello es muy majo, es un buen chico. No, ha descubierto un personaje fascinante, muy poderoso, pero rodeado de mujeres tremebundas. Tú tienes un titular. Yo tengo un Tú titular. tienes un titular, dame un titular. Las mujeres al poder absoluto. Y nunca mejor dicho, porque... Qué bien, claro, qué buen juego ahí. Claro. Las mujeres al poder absoluto. absoluto. ¿Alguna en concreto? Hombre, mamá Farnesio. Esa mujer que decía los cañones a mi persona. Esto no lo inventó la Panto, no. Los cañones a mi persona fuera Farnesio. Un A mujerón ver cómo es tremendo. eso. A ver cómo es eso. Que manipuló, que utilizó a este hombre para, bueno, y luego la Belén Esteban o la Motomami, que es más moderno decir ahora, porque ella todo lo que hizo lo hizo por sus hijos. Claro, esto es así. Entonces, mujerón tremendo que yo he descubierto, iba a decir alrededor de Felipe V. No, es que estaba encima de él. Estaba Se encima de montó Felipe encima de él. Que nos sirva esta coña para hablar de una cosita que seguramente sabréis bastante. Se dice que la historia la han escrito los hombres y que hay mujeres a las que, rascando de aquí y de allí, documentos, etcétera, bueno, pues se les ha resucitado, ¿no? ¿Cuánto hay de verdad en eso? ¿Cuánto no, David? Absolutamente. El editor del Quijote se conoce, que es un señor, ¿no? Que ahora no recuerdo el nombre, pero vamos. El editor. Y no recuerdo el nombre porque realmente es un señor que no hizo absolutamente nada, ¿no? Entonces el Quijote se lo debemos a dos mujeres que nosotros la llamamos las dos Marías. Las dos Marías, que son las que eran propietarias de esa imprenta y son las que negociaron con Cervantes, las que firmaron todos los acuerdos que tenían que firmar y las que sacaron adelante el Quijote. Es decir, que esa impresión, la impresión del libro más importante de la literatura universal, se la debemos a dos mujeres a las que no conocemos. Y sin embargo, pues ha pasado la historia. Tú ves cualquier entrada en cualquier enciclopedia y sale de este señor que no pintó absolutamente nada. ¿Por Eso qué? está demostrado. Está demostrado. Pero Está ¿sabes lo demostrado. que llama la atención? Ojo, Perdona, pero ojo, dime. No solamente las tapaban los hombres, se tapaban ellas, que es muy triste, porque ha habido mujeres que ellas mismas, como la que escribió para su marido obras, cuando Bueno, además... María de la Olejárraga, Claro, por ejemplo. el ¿no? marido la engañaba con una actriz que fue muy notorio y tal, y ella escribía las obras, y aun sabiendo lo que sabía, siguió tapándole. Es decir, las mujeres las tapaban los hombres y se tapaban ellas. Igual falta contexto. Que es ¿no? muy tremendo, María sí. de la Olejárraga se Sí. casa con un jovencísimo creador, un tío con muchas inquietudes, muy ambicioso, que tiene mucho don de gentes, que se llama Gregorio Martínez Sierra, que llega a ser director del teatro más importante en ese momento en Madrid, que era ay, madre mía, el que está en la calle... Del Príncipe. No, el que está en la calle, que ahora es una chocolatería, me casi se llama. Ah, el de la universidad, el de la discoteca. Sí, sí, la sí, Joy la Eslava. Eslava, La sí. Eslava. Claro, Pues Joy. el Teatro Sí, Eslava Teatro Eslava. traía, para el Teatro Eslava, traía a los autores más importantes de Europa en un momento en el que Europa estaba transformando el teatro. Entonces este señor fue muy importante en esa transformación del teatro español, ¿no? Fue el que dio la primera oportunidad de escribir teatro a Lorca, para que os hagáis una idea de la importancia de este señor, ¿no? Personaje, claro. Entonces este señor escribía Parecía. muchas obras y este señor las estrenaba y las dirigía él, ¿no? Pues resulta que no, que él no escribió absolutamente nada, que hoy sabemos que toda la obra de Gregorio Martínez Sierra, entre otros Canción de Cuna, que adaptó García al cine, lo había escrito su mujer. Pero lo más grave del asunto es que Gregorio Martínez Sierra se lía con Catalina Bárcenas, que es la primera actriz de su compañía, ¿no? Y María Alejárraga sigue escribiendo para que luzca los papeles importantes, La amante la del amante hombre. de su marido. Bueno, Y durante bueno. toda su vida escribe para ella y para él, ¿no? ¿No hay película de eso? No hay película Bueno, de eso. hay que hacerlo. Lo cual tarda. me parece sorprendente. No, ¿no? yo Claro. lo dejo ahí en alto. Claro, David, claro. como guionista también. Claro. Sí. Como guionista también de series. Claro. Y dramaturgo, porque ha hecho alguna obra de teatro también. No sé, esto pide guerra. Bueno, que el día 2 de diciembre
estrenan una obra que escribí hace muchos años que se llama Más allá del puente, la estrenan en Moguer, en Huelva. Bueno, la reestrenan porque La esa la reestrenan. tuviste ya en Madrid también. Sí. Otro En elenco. Madrid ¿Te y en refieres a otro Barcelona. elenco? Otra Sí. compañía, otro elenco, otro montaje completamente diferente. Entonces tengo la suerte de que el día 2 de diciembre me voy a compartir en un autor vivo con 2 obras en cartel. ¿Cómo lo ves? Felipe el Rana y la Farnesio. Sí, sí, ya sí, la ya no lo Farnesio. podré mirar de otra manera que no No, sea no. así. Pero ¿es verdad o no es verdad? Es que no es que las tapen los hombres, que las tapaban los hombres, es que Es que se se tapaban tapaban. ellas. Que esto es lo que es tremendo y no puede ser, y que las mujeres no podemos, no nos pueden tapar, pero no nos podemos tapar. Estamos para descubrirnos, quiero decir. Sí, para que esto nos de vean. empoderamiento y tal, que Absoluto. parece igual que son palabras muy graves y tal, pero es que es verdad, es que las mujeres durante muchos siglos han estado completamente ninguneadas. Pues no solo las Marías hicieron posible que se pusiera ahí en la imprenta el Quijote, sino que consiguieron hacer una segunda parte, tío, y llevarlo hasta los límites Claro. de la humanidad. Claro. Desde aquí nuestro abrazo a la familia de las Marías, o ya no viven, bueno, es igual, No, pero la te- gente que quede... Su- Tendrán Sí, bueno, sucesores. Claro, digo claro, yo, sí. claro. descendientes. Tenía un Pues hijo. vamos cerrando, pero no me quería yo ir sin tener una intervención en clave reporteril, David, de qué acontecimiento elegirías de la historia donde yo te pongo ahora mismo como reportero y me das un titular. De reportero. Un acontecimiento de la historia que te Madre mole. mía. El asesinato de Prim. ¡Wow! ¿Y cómo lo contarías? A ver, en una frase, en un titular. Dame un titular. David Botello. Prim, el primer ministro, que entonces era el presidente del gobierno, o sea, el Pedro Sánchez de la época, ha sido asesinado y nadie sabe qué ha pasado, ni cómo ha sido, ni quiénes están detrás. 200 años después, 250 años después, todavía seguimos sin saberlo y se han hecho grandes investigaciones alrededor, se han descubierto muchas cosas, pero siguen cuestionadas por la ciencia, ¿no? O sea, se han hecho investigaciones científicas sobre su cadáver, pero hay gente que no está de acuerdo con el resultado y demás, pero es interesantísima esa página de la historia, interesantísima. Me voy a quedar con una frase que me dijo David un día tomando una caña, que dice, mira, hay vacíos, huecos de decenas y algún siglo, ¿no?, en la historia donde jamás se podrá recuperar de alguna manera, ¿no? Y hay que más o menos ficcionar, inventar, ¿no? Me decías, ¿no? Quiero decir, es trabajoso hacer divulgación de la historia, ¿verdad? A ver, es trabajoso porque nosotros manejamos fuentes a veces no excesivamente rigurosas y entonces eso pues hace que nos caiga muchas broncas, ¿no? Porque si uno es experto en un tema concreto, pues se ha pasado 20 años investigando ese tema, es lógico que lo que yo cuente posiblemente choque con lo que él sabe, ¿no? Pero claro, es que él me lleva mucha ventaja. Sin embargo, lo que hacemos los divulgadores es abrir mucho el abanico y hablar de todo un poco, ¿no? Para que la gente se familiarice, en nuestro caso, de la forma más divertida, que también se ha cuestionado mucho, si hay ciertos temas que se pueden tratar con humor o no, pero yo creo que sí, porque todo se puede tratar con humor, y entonces eso es lo que hace que se cuestione a veces el trabajo de los divulgadores. Pero... Todo se puede contratar como humor. Claro. Qué bien traído para decir que este Es hombre verdad. está en los teatros Luchana con una obra muy arriesgada y muy divertida, y arriesgada por lo de llevar a la historia el teatro y hacerlo solo en escena. Nos vamos ya, Esther. Te voy a decir una cosa y te lo voy a decir Dímela. a la cara. Me ha encantado liarte, que lo sepas, porque tú venías de Liar. acompañante, Que pero me hay gusta un tanto que lío. contar. Si es que me gusta a mí mucho un lío. Y con vosotros, a ver, piensen. Mil ¿cómo es gracias. esto? De lío a lío. Me liaron para su podcast, yo lo he liado para esto, y ellos, como veis, lo hacen todo juntos siempre, hasta dame un Liados, titular. estamos liados. Muchas gracias, Pero chicos. me has preguntado, ¿qué va a hacer Esther? Por fin, ¿le apetece o no? Y ha salido con el morro pintado y le he dicho, ¿se ha Atentos, pintado el morro? atentos. Eso es que sí. apetece. Yo me Eso es pinto que el sí. morro y me he liado. Pues me ha encantado Esto es así. que te haya apetecido. Muchas gracias, amigos, por estar aquí hoy. Síganlos en los podcasts que tienen de historia, que vais a aprender mucho y, sobre todo, os vais a divertir. Aquí, en la Zapatería Estudios, seguimos haciendo Dame un titular y muchas cosas más.